Bueno, pues hola, bienvenido a todos y a todas y sobre todo muchísimas gracias por asistir a este taller, ¿no? Titulado, pues como ya sabéis, más allá de las palabras, entender, actuar e interactuar en español. Yo soy Carlota, yo represento a la Escuela TEN Idiomas que está en Jerez de la Frontera, muy próximo a la ciudad de Cádiz. Y bueno, pues cuando nos propusieron participar en este taller, nosotros nos reunimos, ¿no?, con nuestras profesoras en la sala de profesores y dijimos, bueno, ¿qué tema nosotros seleccionamos para poder, obviamente, elegir un tema que sea motivador, que pueda ser muy usado en muchos niveles, sobre todo también con muchos tipos de estudiantes, ¿no?, ya que nos encontramos en unos tiempos de muchos cambios y sobre todo que se pueda utilizar en cualquier momento, desde para dedicar una clase hasta dedicar un poquito, pues 5 o 10 minutos en nuestro día a día cuando enseñamos en español. Y es por eso que decidimos utilizar este tema. Este tema, como podéis ver, no es algo que quizás se le deba dedicar un tiempo muy grande en una hora solamente, porque claro, depende del tipo de estudiantes que tengamos, depende de la edad que tengan nuestros estudiantes, puede que sea no muy motivador. Entonces, nosotros obviamente sabemos que en un curso o en unas clases de español, principalmente los temas más importantes suelen ser la gramática, las unidades léxicas, ¿no?, que digamos que son como los pesos pesados, ¿no?, que tienen este curso. La enseñanza de una lengua conlleva también de forma directa esta transmisión cultural que hace que representa ese espíritu y la forma de vivir, pues, de un pueblo o de una nación, ¿no? Creo que vais a estar también de acuerdo conmigo en que aprender una lengua nueva significa ir más allá de la formación de hábitos lingüísticos, ¿no?, y de las estructuras gramaticales. Es por eso que el objetivo, cuando aprendemos nosotros una lengua, sobre todo es ponerla en práctica, ¿no? Y al hacerlo nos encontramos con una realidad diferente a la nuestra. ¿Cuántas veces hemos tenido nuestros estudiantes? Oh, yo llevo 5 años aprendiendo español, yo llevo 3 años aprendiendo español, con un libro, con un método, pero cuando fui a España no comprendía nada, o me hacían gestos como diciendo, pero ¿qué está hablando? ¿Está enfadado? ¿Me está gritando? No, es digamos esa idea que nosotros tenemos que conseguir llevar al aula para que el estudiante complete su formación del español. Y obviamente ya sabemos que con un método, ¿no?, solamente o con un manual exclusivo, sin un profesor o sin una persona que lleve de la mano a este estudiante, hace que sea un poquito difícil este aprendizaje, ¿no? A veces el tratamiento de la cultura, que como ya veis que es por donde voy yo, ¿no?, por donde vamos a llevar este tema, hace que sea un tema un poquito que se deje de lado en las clases, ¿no? Ya sea un poco pues por que tenemos un currículo sobrecargado, lo que es nuestro curso, por la falta de tiempo también, ¿no? Hay veces que no podemos nosotros durante nuestro curso poder dedicarle tiempo a este tipo de cosas. Y también un poco por el temor a caer en clichés, ¿no?, o en estereotipos, ¿no? Sentirse un poquito como, voy a hablar ahora de lo típico. Entonces esto hace que a veces los profesores sintamos un poco de respeto a la hora de poder enseñar lo que es la cultura en el aula, ¿no? Ante todo este panorama y la cantidad de materia que podemos enseñar en nuestra aula, nuestro papel, como he comentado antes, tiene que ser el llevar de la mano a este estudiante para que sea de la forma más práctica o más directa, según el nivel, según el tipo de estudiante que tengamos, según la edad, según la zona de España a la que va o según el país hispano al que va. Nosotros tenemos que intentar seleccionar diferentes estrategias o para poder hacerle ver a ese estudiante que se va a encontrar con una realidad y que además tiene que saber llevarla y hacerse frente a estas futuras situaciones culturales desconocidas a las que se va a encontrar, ¿no? Es por eso que el taller que nosotros vamos a ver ahora
Nos vamos a centrar, digamos, en estas tres preguntas, ¿no? ¿Por qué enseñar cultura en la clase de L? Pues un poco por todo lo que he estado comentando ahora, ¿no? En esta introducción, es decir, sabemos que el español es una lengua a la que nosotros utilizamos para comunicar, pero que no solamente utilizamos las palabras y la gramática para poder comunicarse, utilizamos el tono, utilizamos gestos, utilizamos también sobre todo la cara, aunque ahora muchas veces con la mascarilla solamente hacemos con los ojos, ¿no? ¿Qué entendemos por la cultura? Sería la segunda pregunta grande a la que nosotros nos vamos a enfrentar ahora, que voy a explicar. Y por último, ¿qué cultura enseñar en clase? Y para esto me gustaría llevarlo a esta división que hizo Lourdes Miquel y Neus Sans y que además explican en la revista Cable, ¿no? ¿Qué división de la cultura podemos nosotros llevar a clase? Porque claro, cuando hablamos de cultura es un bloque gigante. Entonces, en este caso, me gusta mucho la división que realizan ellas. Podemos empezar con la cultura con mayúscula, ¿no? Con la C mayúscula. ¿Qué es esto realmente? Pues digamos el saber literario, el histórico, el artístico, el musical. Es decir, es la cultura por excelencia, ¿no? Es muchas veces la que nos encontramos en los libros, por ejemplo, de bachillerato o de la enseñanza secundaria en los países de España. En este caso, por ejemplo, hablaríamos del Quijote, hablaríamos de Picasso. Hablaríamos de la batalla de Trafalgar, de las comunidades autónomas y la división que tiene España, ¿no? Sería, digamos, ese concepto de cultura con mayúscula. Quizás la más fácil de encontrar nosotros como profesores en manuales o en Internet, incluso también para los propios estudiantes. El segundo bloque que hablamos de cultura sería el de cultura a secas. En este caso abarca todo lo pautado, pero lo no dicho. Es decir, aquello que todos los hablantes nativos comparten y dan por sobreentendido. Esta cultura a secas se podía dividir también en tres partes. Por ejemplo, la cultura para entender. Cuando nosotros fallece una persona o estamos de luto, nosotros sabemos que en España el color es el negro, cosa que no se comparte, por ejemplo, con otros países, ¿no? Pero todo el mundo en España sabemos que generalmente cuando cuando estamos de luto o cuando vamos porque ha fallecido una persona, nosotros vestimos de negro. Todo el mundo también en España sabe que el 6 de enero es una fecha muy importante, ¿no? ¿Por qué? Pues el Día de Reyes, ¿no? O, por ejemplo, cuando nosotros tocamos madera, nos ponemos así, lo que queremos es ahuyentar la mala suerte y atraer la buena suerte. Es decir, todo esto son conceptos de la cultura que en España nosotros lo sabemos. Otro tipo de cultura a secas podemos encontrar la cultura para actuar. Por ejemplo, en este caso podemos hablar de los horarios. Sabemos que en España tiene un horario un poco diferente al resto de Europa o casi del mundo, ¿no? Entonces, esto también es una cosa que los españoles lo sabemos y que a las personas que no son españolas tenemos nosotros que explicarles, ¿no? O, por ejemplo, tonterías tan grandes como comprar sellos. Aquí en España los sellos generalmente se compran en los estancos, cosa que en otros países, y para estudiantes de otros países puede chocar un poco, ¿no? Es que ¿cómo que en estancos? Pero si ahí están los tabacos, ¿no? Es donde se venden los cigarros. Por último, la tercera división de la cultura a secas, podríamos hablar de la cultura para interactuar. Esto quiere decir temas con los que nosotros solemos hablar con personas o no. Por ejemplo, aquí en España, como ya sabéis, no está muy bien visto preguntar por cuál es tu salario. Oye, ¿y tú cuánto ganas al mes? Quizás en países, por ejemplo, en países asiáticos sí que es una pregunta un poco, ¿no? Como, ¿qué tal estás? Oye, ¿y tú, por cierto, cuánto ganas? ¿No? Aquí en España es como, ¿y tú por qué quieres saber eso? ¿No? O, por ejemplo, cuando te hacen un elogio y te dicen, ¡ay, chica, qué guapa estás! ¡Ay, no, es que me he puesto un poquito de maquillaje! ¿No? Lo que hacemos quizás es un poco el de quitarle la importancia, ¿no? Todo esto es un poco la cultura, ese saber estar, ese saber ser que nosotros los españoles sí que compartimos, pero claro que eso hay que saber llevarlo al aula o decírselo a los estudiantes para decirle, oye, mira, es que le he dicho guapa y esa persona me dice que no. Bueno, ¿no? Entonces, eso es un poco de cómo podemos llevar eso dentro del aula. Para terminar, en la división de los bloques que hacen Lourdes Miquel y Neus Sans, está la cultura con K. Como obviamente ya podéis ver, esta cultura está relacionada un poquito más con un conocimiento utilizado en contextos más determinados, ¿no? Es decir, los usos y costumbres que no son compartidos realmente por todos los hablantes. Aquí podemos ver una división, por ejemplo,
geográfica, ¿no? A lo mejor aquí en el sur sí podemos decir, hombre, Quillo, ¿qué pasa? Cosa que en el norte a lo mejor no se diría tanto. Aupa, podríamos decirlo más lo que es en el norte de España. Mola, quizás podríamos decirlo un poquito en el centro. No, "Oh, esto mola mazo". Esto en Andalucía, por ejemplo, no lo vais a escuchar. La jerga juvenil también estaría incluida aquí en esta cultura con K, ¿no? O, por ejemplo, las abreviaturas que generalmente solemos utilizar en el mensaje escrito, ¿no? En redes sociales, ese por qué, que sería una PQ, ese qué tal, una QTL. Es decir, eso sería un poquito lo que tiene que ver con la cultura con K. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en la cultura a secas, porque creemos que es un tema quizás más fácil y más general para poder llevar en el aula. Y además esto también hace que los estudiantes se puedan hacer una pequeña idea general de qué es eso de la cultura, en este caso española, que es la que yo me voy a centrar, ¿vale? Cultura de España y también con temas un poquito relacionados aquí con Andalucía y con la provincia de Cádiz. Lo que yo voy a enseñaros ahora es una serie de propuestas de actividades que nosotros podemos utilizar en el aula dependiendo del nivel, dependiendo del tipo de estudiante. Y estas actividades nosotros las vamos a tratar en 4. El tratamiento del humor, la gestualidad, los malentendidos culturales y las costumbres españolas. Comenzamos con la primera, que sería el tratamiento del humor. Como ya sabéis, el tratamiento del humor es un tema que sí que varía mucho según la nacionalidad, por supuesto, según la parte de España en la que te encuentres y sobre todo según la edad. Porque también esto va a hacer, según qué estrategias para este humor utilicemos, se pueden comprender o no, obviamente, ¿no? ¿Por qué tratar el humor en clase de L? Obviamente porque es algo divertido y en estos tiempos pues nosotros siempre queremos animar las clases y sobre todo mantenerlos despiertos, ¿no? ¿Cuándo usarlo y cómo? Yo creo que el tema del humor es algo que tenemos que utilizar en pequeñas dosis, pero durante un largo periodo, porque obviamente sí que se puede dedicar una clase entera, hoy vamos a hablar de los chistes, pero claro, depende del tipo de estudiante, nacionalidad, depende del curso que tengamos, pues esto va a hacer quizás que digamos, esta clase puedo prescindir de ella. Entonces, lo que a mí sí que me gusta es utilizar todas estas actividades que yo voy a estar comentando al principio de la clase o al final de la clase. Por ejemplo, ¿qué tipo de material es el que utilizo yo para hablar del humor en clase? A mí me encantan los memes. Los memes, los pequeños chistes que solemos utilizar o que solemos ver nosotros en las redes sociales prácticamente a diario, ya sea en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, cualquiera. Por ejemplo, aquí tenemos uno. ¿Te cuento un chiste al revés? Bueno, pues ríete primero. Es una tontería enorme, pero claro, esto va a hacer que el alumno, según el nivel que tenga, pues vaya analizando este tipo de preguntas, ¿no? Y también el tipo de texto. Por ejemplo, vamos a hablar con este que tenemos aquí. Frases made in Spain. Tenemos diferentes banderas, diferentes nacionalidades. Ya seguro que habéis visto mucho este tipo de chiste. Estados Unidos, he salido. Siguiente, he salido. Siguiente país, he salido, he salido. ¿Qué ha salido en España? Ups, me han liado. Claro, aquí es como dice, no entiendo, ¿qué es esto? Pues aquí incluso podemos centrarnos en un punto gramatical, que es esa estructura que nosotros solemos utilizar en español cuando nos hemos equivocado, hemos hecho algo que no está bien y echamos la culpa al otro. Esto, por ejemplo, se suele utilizar muchísimo en los exámenes. ¡Ja! La profesora me ha suspendido. No, mira, es que no has estudiado y tú has suspendido. Pero es esta estructura gramatical que nosotros también solemos utilizar, por ejemplo, en este tipo de chistes. Y aquí esto es un gran ejemplo para poder introducir este punto gramatical que se suele utilizar sobre todo en niveles B, niveles C, pero de la mano de un chiste. ¡Tachán! Tenemos ya la introducción a la clase. Hemos despertado el español que tienen los alumnos en nuestra clase. Hemos utilizado máximo 5 minutos y ya con esto hemos empezado a introducir un aspecto gramatical y también un aspecto cultural. Si vamos con el siguiente, tenemos la misma estructura. Viene la que te cae mal. Siguiente país, viene la que te cae mal. Siguiente país, viene la que te cae mal. ¿Cómo se diría en España? ¡Anda! Mira quién viene por ahí, tu amiga. Ese tono que nosotros utilizamos, esa cara como, tu amiga. Aquí ya podemos ver otro punto gramatical que podríamos introducir también en las clases, que sería esa ironía o el doble sentido.
nosotros podemos compararlo, obviamente esto es, digamos, un chiste, es una broma fácil, ¿no? Podemos compararlo con otros países que quizás, es que esa gente son un poquito más directos, pero nosotros podemos utilizar ese doble sentido o esa ironía para decir, lo que te estoy diciendo, que gramaticalmente es algo que está construido y que aparentemente es positivo, realmente con el gesto y con el tono estoy diciendo todo lo contrario. Ese tu amiga es todo lo contrario, es decir, tu enemiga o esa persona que te cae mal, ¿no? Por ejemplo, otros ejemplos que tenemos aquí, que sí que es cierto que esto, según la parte del mundo desde la que nos estáis viendo, la habéis podido sufrir o no. A principio de este año en España hubo una tormenta muy, muy fría, sobre todo que afectó al norte de España, con muchísima nieve, que era la tormenta de Filomena, ¿no? Obviamente en esa época eso fue un boom de chistes y memes en las redes sociales y nosotros hemos seleccionado dos. ¿Para qué? Pues para ver un poquito, pues, como dos pequeños temas gramaticales o dependiendo del tipo de curso o de clase que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, vemos la primera. Se fue Filomena y se ha quedado Eladia. Esperemos que venga remedios, porque como venga angustias, solo nos queda amparo o consuelo. Un estudiante extranjero, generalmente de nivel bajo, va a decir, no entiendo absolutamente nada, qué es Filomena, qué es Consuelo, qué es Amparo. Sin embargo, con este chiste nosotros ya podemos introducir también un pequeño aspecto cultural que es los nombres en España. Los nombres en España antes, los nombres de España ahora, qué significa este tipo de nombre y además este aspecto cultural que está en esa temática, obviamente en ese momento, que era la tormenta de Filomena. Si vemos el chiste de al lado, investigan a Filomena por blanqueo de capitales. Obviamente, esto también tiene pues un doble sentido. Pero, sin embargo, nosotros estamos hablando quizás en una clase más enfocada a lo que es el español específico o un nivel superior, pues también aquí nosotros podemos ver, chicos, de qué está hablando este chiste, qué es eso de blanqueo de capitales, qué es la capital, ¿es el capital de Madrid, por ejemplo, o estamos ya enfocándonos en un tema un poquito más económico? Es decir, son chistes, por ejemplo, que podemos ver desde niveles bajos o quizás estos que ya serían un poquito niveles más avanzados. Lo bueno de este tipo de material, sobre todo, es que es material real, que los estudiantes lo ven y dicen, ah, mira, qué gracioso, si es lo de ahora. Y además están viendo una realidad actual, cosa que eso también hace que ellos digan, estoy comprendiendo el español que se está hablando, ¿no? Aquí tenemos otro chiste, quizás se ve un poquito más pequeño, pero bueno, os voy a leer unas cuantas y esto sí que está relacionado un poco con el tema de los refranes. Igual, quizás esto está enfocado a un nivel un poquito más avanzado, pero a partir de los niveles B sí que se podría introducir. Chiste, última hora. El COVID obliga a modificar el refranero español quedando de la siguiente manera. Hasta el 40 de mayo no te acerques a ningún yayo. Podemos explicar muchísimo con esto, desde hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo, ¿qué significa eso? ¿Qué es un refrán en español? ¿Qué es un yayo realmente? Y a partir de aquí, pues ya que ellos hagan su propia actividad cambiando los refranes. Vamos a utilizar los refranes para utilizar emoticonos. Venga, chicos, vamos a seleccionar refranes o frases que ya existen en español y las vamos a adaptar un poquito al COVID, ¿no? Esto funciona muy bien en una actividad, sobre todo para finalizar la clase, porque ya un poquito cuando quizás ya estén más cansados, vamos a hacer un trabajo en pareja, en grupo, venga, vamos a utilizar un poquito la imaginación, ¿no? O, por ejemplo, uno que está aquí en medio, todos los caminos llevan a la nevera, en vez de todos los caminos llevan a Roma, ¿no? El que se fue a Sevilla se ganó una multilla. ¿Por qué? Pues por el tema del cierre perimetral, es decir, nosotros además aquí podemos utilizar muchísimo contexto real, se puede utilizar en una clase online, en una clase presencial, en una clase híbrida, es decir, es un tema real y que la verdad hace que también nosotros estemos aprendiendo cultura y enseñando estos aspectos culturales que a los estudiantes les pueden venir bastante bien. Si pasamos ya al siguiente tema, ahora hablamos de la comunicación no verbal. Hemos dejado digamos, de lado un poquito lo que es el humor con el tema de los memes, pero no lo abandonamos del todo. En este caso, nosotros vamos a ver ahora un vídeo que es súper antiguo, pero para mí me encanta, además funciona todavía y además funciona con todo tipo de nivel. Yo esta actividad lo he hecho con los niveles A y con los niveles C. En este caso hablamos ya de la comunicación verbal. Como ya podéis verme, yo utilizo muchísimo las manos y realmente es algo que sí que se suele utilizar muchísimo en España, ¿no? En este caso vamos a ver ahora solamente 30 segunditos de este vídeo para que a partir de ahí empecemos nosotros a poder desarrollar esta actividad. Mirad, voy a poner el vídeo. Perdone, ¿me puede traer la...? ¿Qué quiere la...? Sí. Un segundo que estoy con la... No se preocupe que yo... ¿Quiere que mientras le invite a...? No, que luego tengo que... Oiga,
Oiga, ¿me puede poner a mí Un segundo que estoy con la... Ya, pero es que tengo un poco de... Ya, bueno, pero está este señor antes que quiere la... Ah, no se preocupe, que yo tengo... Y usted me va a pagar con... Porque el vídeo, ya sabéis, dura aproximadamente 1 minuto, 2 minutos, pero con esto un poco, estos 30 segundos que hemos visto ahora, seguro que es suficiente. ¿Qué es este vídeo? Pues como podéis ver es un sitio, está ambientado en un bar, son diferentes personas hablando, pero realmente no están hablando del todo. Es decir, sí que es cierto, pero que están utilizando las palabras, pero que después utilizan ese, ¿me das? Sí, pero es que, pero vale, no, yo... Es decir, es una serie de gestos que utilizamos realmente al día a día y que yo, por ejemplo, como profesora, hay veces que nos resulta bastante difícil introducir este tema en la clase. ¿Cómo podemos utilizar una clase de gestos? Pues es bastante fácil, como hemos estado comentando antes. No es necesario dedicar una clase exclusivamente, pero sí que es cierto que podemos utilizar actividades al principio de la clase o al final de la clase, dependiendo del número de horas, obviamente, que demos, para poder activar o motivar a nuestros estudiantes. ¿Qué tipo de actividades son las que yo hago con este vídeo? Pues muy fácil. Una vez que vamos introduciendo esta cultura, o por ejemplo, estudiantes que vienen aquí a España, oye chicos, ¿vosotros vais a bares? Oye, ¿y cómo le habláis al camarero? Decís, hola, buenas tardes, por favor, ¿sería tan amable de darme una cerveza? Sí, utilizamos eso. Oye, ¿y qué dicen los estudiantes? Dice, o ¿qué dicen los, perdón, qué dicen los españoles? Cerveza, o oye, y señalan al vaso, ¿no? Esto es algo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes porque sí que es cierto que depende de, obviamente, si es un restaurante o un bar, pero que es algo que existe en la cultura española. ¿Qué hago yo con este vídeo, por ejemplo? Pues primero proyectamos el vídeo y después lo que hacemos es, venga chicos, tenéis que traducir este vídeo, ¿vale? Es decir, tenéis que escribir lo que quieren decir estas personas, pero con palabras. Otro tipo de actividad, venga chicos, tenéis que representar este vídeo, tenéis que hacer algo similar, a lo mejor no en un bar, pero puede ser en un mercado o puede ser con amigos, ¿vale? También, si no tenemos a lo mejor para proyectar vídeo, nosotros podemos utilizar diálogos, ¿vale? Que es algo que veremos también nosotros, ahora os voy a enseñar en una actividad. Otra actividad que podemos ver con gestos, pues quizás podemos hacer diferentes dibujos en clase o simplemente que un alumno o que la propia profesora o profesor haga en clase. Por ejemplo, observe y responde. ¿Qué significa este gesto? ¿Tengo hambre? ¿Hay mucha gente? Estoy muy cansado. En este caso es, oye, ¿cómo estás, bar? Hay muchísima gente, mejor vamos a otro, ¿vale? O, por ejemplo, tenemos aquí otro gesto, ¿no? Igual, se puede hacer con un dibujo o podemos hacerlo nosotros en clase o con un propio estudiante. Observe y comenta con un compañero qué crees que significa este gesto. Oye, estos dos vienen... Sí, es que... Es decir, que están juntos, ¿no? O, por ejemplo, este último ejemplo, observe y comenta el compañero qué crees que significa este gesto. Está el compañero y dice, oye, nos vamos a un bar, es que... estamos tiesos, es decir, no tenemos dinero. Son gestos que nosotros tenemos obviamente que ubicarlos dentro de un contexto, ¿vale? Para que funcione todo esto. Pueden ser niveles avanzados o niveles bajos. Cuando nosotros los niveles A estamos empezando a enseñar lo que es el vocabulario de los bares, los restaurantes, podemos introducir estos pequeños gestos para que vean, oye, podéis comunicaros, pero que además también existen estos gestos. Solo que cuidado, porque más de algún estudiante me ha dicho, perfecto, pues entonces no me aprendo el vocabulario y solamente algo el gesto, ¿vale? Cuidado con eso. Este es el tipo de actividad que os estaba comentando antes. A veces si no tenemos un vídeo para proyectar, o no dibujamos, o no estamos nosotros en clases quizá, porque estamos en una clase online así, este tipo de actividad pues podría valer. Es decir, aquí tenemos un texto en el que dice pues una conversación con dos personas. Esta actividad, por ejemplo, yo la utilizo para que la hagan entre dos y lo que tienen que hacer es traducir este texto, pero en gestos, ¿vale? Como, oye, ¿nos vamos a comer allí enfrente? Movimiento de cabeza, ¿no? Bueno, vale, es decir, ok, pero solo voy a comer un poco, porque estoy a régimen. Es decir, intentamos siempre ponernos un poquito rectos cuando queremos decir que están a régimen, ¿vale? Como sigas así, te vas a quedar muy delgada. Siempre utilizamos este dedito, ¿no? Es decir, son un montón de gestos que hasta incluso ellos si quieren se pueden inventar, porque aquí tenemos un montón de creatividad, lo que queramos, pero obviamente aquí ya la profesora o el profesor es el que tiene que hacer un poco el filtro, ¿no? Además, aquí también podemos compararlo con cómo son los gestos en tu país, ¿no? Para que también nos vayamos haciendo una pequeña idea.
Si ya terminamos el tema de los gestos, que como podéis ver podemos ahí abrir muchísimo, me gustaría meterme ya también en el tercer punto de los 4 que estamos aquí tratando en este taller y centrarnos más un poquito en los malentendidos culturales, ¿vale? En este caso, nosotros en los malentendidos culturales sí que es cierto que podemos también ver muchos vídeos, podemos utilizar, que es lo mejor, experiencias propias de los estudiantes a la hora de viajar o cuando se encuentran en España. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar una actividad que sería escrita, ¿vale? Es lee el correo electrónico en el que un estudiante de español pide consejo a un amigo. Luego relaciona los problemas con su explicación. Comparar los resultados en pequeños grupos. Mirad, voy a proyectar ahora este correo electrónico. Aquí tenemos, por ejemplo, hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo va tu vida en Hannover? Yo la verdad es que estoy muy contento en Madrid y mi español está mejorando mucho, voy a una escuela todos los días, bla, 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 bla. Por ejemplo, tenemos aquí una parte que está en negrita, ¿no? Me gustó mucho, pero me pasaron cosas bastante raras. Primero, yo llegué a las 9 a la hora que me habían dicho y todavía no había llegado nadie, ¿no? En este caso es porque están hablando de organizar una cena. Empezaron a llegar tan tranquilos a partir de las 9:15. Mientras esperábamos, mi amigo me enseñó una por una todas las habitaciones de la casa, incluso el baño. Yo no sabía qué decir. Cuando estaban todos, empezamos a cenar. Mi amigo me ofrecía comida todo el tiempo. Comí tanto que al final me encontraba mal y después todos me dieron un recuerdo. Les di las gracias educadamente, lo guardé en mi mochila. Todos me miraron, se quedaron un poco sorprendidos, no sé por qué. En fin, estoy hecho un lío. ¿Tú entiendes algo? Aquí, como podemos ver, lo hemos enfocado en niveles un poquito A2, B1. Por ejemplo, es una actividad que nosotros solemos utilizar. Entonces le hemos marcado este choque cultural, ¿vale? Es un choque cultural que realmente sí que ocurre bastante y más de una vez ya sabemos que hemos tenido estudiantes que comentan esto, ¿no? Llegué a las 9 a la hora que me habían dicho, pero la gente llegó súper tarde. Ah, pues mira, sí, es que cuando es un contexto social y es una fiesta, una cena, la gente suele llegar un poquito más tarde. Me enseñó una por una todas las habitaciones de la casa. Pues sí, es normal que cuando una persona te invita a tu casa por primera vez, es de buena educación mostrar cómo es la casa y cuál es la estructura de esta casa, ¿no? O, por ejemplo, el último, ¿no? Me dieron un recuerdo, le di las gracias y educadamente lo guardé en la mochila. Pues mira, aquí en España es normal que cuando alguien te da algo, ya sea un regalo, un recuerdo, lo tienes que abrir delante de la persona y además poner buena cara. Te guste o no te guste, ¿no? Es decir, todo esto son malentendidos culturales que dependiendo de la nacionalidad en la que tú tengas, ¿vale? O la nacionalidad que tenga el estudiante, pues puede chocar o no. Y obviamente, como estoy diciendo todo el tiempo, todo esto hay que enseñarlo dentro de un contexto, que sí que se puede dedicar una clase a todo este tipo de contextos culturales, pero lo mejor sería ir introduciendo este tipo de actividades según la estructura del curso que nosotros estamos dando y unirlas con aspectos gramaticales o de léxico, ¿vale? En este caso, por ejemplo, podríamos unirlo con la cortesía, ¿vale? Si volvemos otra vez ahora a la presentación, lo que vamos a ver también es una actividad que está enfocada un poco con las costumbres españolas, ¿vale? Nosotros lo solemos enfocar también con un cuestionario, pero vamos a ver ahora una actividad que también nosotros solemos utilizar en clase. Está enfocado también a los malentendidos culturales, pero sí que se puede leer también con esta cultura, depende de la región en la que nos encontremos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, volvemos a lo mismo, es una historia, ¿vale? En la que dice, me llamo Ana, mi novio Philip es alemán, juntos vivimos en Berlín. Hace un año vino a conocer a mi familia España por primera vez y mi madre, muy contenta, preparó una comida familiar con los platos típicos. Philip se tuvo que enfrentar a un inmenso plato de garbanzos con langostino. Mi madre, sorprendida y encantada de tener a la mesa a un invitado con tan buen apetito, se apresuró a llenarle el plato de nuevo. Yo estaba conversando con mi cuñada, pero me percaté de los agobios de mi novio para terminarse convenientemente aquel segundo plato de garbanzo. Lo terminó, haciendo gala de su mejor educación alemana, y mi madre se apresuró a servirle un tercero, temiendo que su futuro ya no se quedase con hambre. En estos instantes observé cómo Philip me miraba con absoluta desesperación, como, por favor, ayúdame. Aquí sí podemos ver que este texto no está señalado como antes,
Entonces ya aquí sí que nosotros hacemos generalmente actividades en grupo o actividades en pareja. Venga, a ver chicos, ¿cuál creéis que es el problema? ¿Qué creéis que le está pasando? Porque realmente que te llenen el plato siempre puede ser algo positivo, ¿no? En este caso, pues bueno, ya sabemos que nosotros cuando comemos mucho y dejamos el plato limpio y rebañado, eso quiere decir que nos han gastado mucho y también por educación del anfitrión de la casa tiene casi la obligación de poder decir, venga, te tengo que llenar más el plato. Ya aquí depende de la persona que diga que sí o que no. En este caso, según la cultura alemana, es de mala educación rechazar algo que te da el anfitrión. Es decir, aquí nos encontramos con un choque cultural que prácticamente es un círculo vicioso que nunca acaba, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso, la novia tuvo que intervenir. Volvemos a la presentación ahora. Aquí podemos ver estos aspectos que realmente, como he estado comentando antes, suelen ser temas quizás que, mira, es que este es el tópico, ¿no? Venga, sí, la típica madre española, no todas son así, obviamente no todo es así. Para eso también está el papel del profesor o profesora para poder filtrar y obviamente también está la experiencia de la persona que enseña y además de los alumnos, ¿no? Es por eso que este tema de la cultura siempre es bastante positivo porque genera muchísimo debate, muchísima conversación. Es un tema bastante relajado, entonces hace que los estudiantes se suelten, que puedan compartir ideas, puede ser de formato oral, puede ser formato escrito, puede ser en vídeo, en audio, es decir, es un tema que engloba muchísimos aspectos y que además esto hace que haya muchísima interacción por parte también de los estudiantes, ¿no? En esta diapositiva, por ejemplo, son unos cuestionarios que nosotros, por ejemplo, damos a nuestros estudiantes en nuestra clase, que es, ¿eres un buen andaluz? En este caso, lo que solemos utilizar es las mismas historias que nosotros acabamos de leer ahora, pero puesto en un cuestionario en lo que hay 3 opciones. Los estudiantes tienen que hacer como este pequeño examen, ¿no?, de cultura y se corrige todos en clase y se va debatiendo, que tú harías esto, tú eras lo otro, ¿no? Por ejemplo, actividades tan básicas como en Andalucía es típico entrar en una casa y quitarse los zapatos. Opción A, sí. Opción B, no. Opción C, depende de si los zapatos son de tacón o no. ¿No? Entonces ya aquí los estudiantes tienen que seleccionar una opción u otra. La verdad es que es bastante divertido porque obviamente siempre ponemos situaciones un poquito extremas, ¿no?, pero que realmente pueden ser reales y esto hace que se genere, la verdad es que una clase bastante amena y bastante dinámica, ¿no? Ya finalizando un poco con todo este taller, a mí me gustaría ver quizás lo más importante, ¿no? En este caso es los recursos. ¿Qué recursos utilizamos? Aquí el papel del profesor, como he comentado antes, es bastante importante porque sí que es cierto que este tema se trata mucho en los materiales de clase, pero realmente donde está el verdadero material es en la vida real, ¿no? Es en la prensa, es en las redes sociales, es en la televisión, en los anuncios incluso, ¿no? Por ejemplo, material audiovisual, anuncios publicitarios, monólogos, sketches, los periódicos, revistas, tiras cómicas, que eso es un recurso bastante bueno. En el estudio de objetos reales, mapas temáticos, ¿no?, ya sea geográficos, históricos, de tradiciones, gastronómicos, de personajes ilustres, o por ejemplo las imágenes de las redes sociales, como hemos estado comentando antes, los memes, ¿no? Y las tarjetas también con dichos o proverbios, por ejemplo, si recordamos la actividad que estuvimos hablando anteriormente, por ejemplo, la que estaba enfocada en el COVID. Todo esto es un material súper amplio, que sí que es cierto que el profesor tiene que filtrar y adaptar, pero que muchas veces se nos olvida que ese material filtrado y adaptado casi que nos los encontramos ya hechos, sobre todo en las redes sociales, ¿vale? Nosotros en nuestro centro, en TEN Idiomas, utilizamos muchísimo material de este tipo. Nosotros intentamos recopilarlo dentro de nuestras redes sociales, la publicamos bastante, y además también tenemos en Pinterest un tablero enfocado a, por ejemplo, mapas temáticos, que lo utilizamos muchísimo. ¿En qué consisten estos mapas temáticos? Pues, por ejemplo, ¿cuál es la edad media en Europa de la emancipación de los jóvenes en las casas de los padres? Podemos ver las diferentes edades que hay en los diferentes países. O, por ejemplo, cómo es el nivel de idiomas en diferentes idiomas, ¿no? O en diferentes países de Europa, por ejemplo. Son mapas que realmente son bastante buenos para reflejar una realidad. Si además tenemos la suerte de tener estudiantes de diferentes nacionalidades dentro de la clase, genera un debate. Puede decir, pues mira, esto es cierto o no es cierto. Es un material real y además se puede obtener muchísima información, ya sea tanto gramatical como culturalmente hablando, ¿vale? Y bueno, ya hemos finalizado, ya termino de hablar
Y espero que hayáis aprendido algo. Obviamente no he dicho nada nuevo, pero sí que es cierto que he acercado un poquito estos materiales reales que nosotros solemos utilizar en las clases para tratar todo este tema de la cultura, ¿no? En la clase de L, ya sean niveles A, tanto niveles C. Bueno, y eso, yo he hablado muchísimo, pero ahora me gustaría escucharos a vosotros, ¿no? Como he estado comentando antes, este es un tema bastante amplio, es un tema que no funciona también igual con todos los grupos, así que me gustaría escucharos a vosotros. No sé si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna duda, si queréis saber exactamente cómo enfocamos estos temas nosotros en clase, con qué nivel, con qué tipo de actividad, con qué tipo de estudiante, ¿vale? Así que, por favor, es vuestro turno, cuando queráis.